Sí, ha comenzado el programa de radio de historias de terror. Soy Casey. Y yo soy Haru. Un placer estar aquí. Bueno, Bueno, hoy tengo que hablar de algo un poco peligroso. ¿Peligroso? Es un programa de historias de terror. Todo es peligroso aquí. No, esto es a otro nivel. Dicen que si la escuchas, aparece. ¿Aparece? ¿Qué aparece? ¿Un fantasma? ¿O un patrocinador? No tenemos patrocinadores, por si no te habías dado cuenta. Ah, es verdad. Puedes no recordarme esa triste realidad. Perdón. Entonces, ¿qué aparece? Una mujer gala. ¿Una mujer? ¿Eso significa que te llegó la época de popularidad? No es una historia feliz así. Ah, entonces es una mujer del tipo aterrador. Exacto. Del tipo súper aterrador. Oye, ¿conoces Magabanashi? ¿Magabanashi? Ah, ese programa de tweetcasting. Sí, un programa de historias de terror que se transmite todos los sábados desde 2016. Ese tiene un montón de episodios. Dicen que más de 3000. ¿3000? ¿En serio se acumulan tantos con un episodio por semana? Bueno, llevan casi 10 años al aire. Increíble. Nos gustaría durar tanto también. Primero necesitamos gente que nos escuche. Otra vez con autocrítica. Bueno, pues en Magabanashi hay una historia particularmente peligrosa. Ajá, Pain. Se llama Esa mujer. ¿Esa mujer? Uliculaminen. Solo por el nombre ya tengo malas vibras. Pues sí, y es que no se puede decir su nombre real. ¿Por qué? ¿Por temas de protección de datos personales? No es un tema legal. Es que si sabes su nombre, aparece de forma totalmente efectiva. Totalmente efectiva suena como anuncio de suplemento alimenticio. No, esto no es broma. Perdón. Entonces, ¿de qué trata la historia? A ver, esto es supuestamente una experiencia real del narrador Kanak. ¿Experiencia real? ¿No es ficción? Así es. Se remonta a cuando era niño y vivía en un complejo de apartamentos gigante en lo que parece ser la prefectura de Oita. Complejo de apartamentos gigante. Suena muy retro. Pues en ese complejo había una casa abandonada vieja. Por alguna razón, tonto. ¿Una casa abandonada vieja en medio de un complejo nuevo? Eso no tiene sentido urbanísticamente. Ese es el punto. ¿Por qué solo esa casa seguía ahí? ¿Algún propietario terco que no vendió? Bueno, pensado normalmente sería eso. Pero para un niño, esas cosas no importan. Sí, tienes razón. Entonces, durante las vacaciones de verano, el líder del grupo, Akun, propone explorar la casa abandonada. Ahí está, la típica exploración de edificios abandonados en verano. Eso es una bandera roja total. Totalmente. Yo también pensé lo mismo. Pero de niño no puedes negarte a esas cosas. Exacto. Especialmente si es el líder del grupo quien lo propone. Y entraron. Entraron. Donald. ¿Cómo era por dentro? Pues dicen que aunque nadie había vivido ahí por mucho tiempo, de alguna forma todavía quedaba un ambiente habitado. ¿Ambiente habitado? ¿No solo polvo? No. Había como rastros de que alguien vivió ahí. Entonces, ¿alguien había estado ahí recientemente? O más bien, Sí, lo de lo más bien es probablemente lo correcto. uff, Y cuando entraron a cierta habitación, ahí estaba. ¿qué? Wow. Más precisamente, algo con forma de mujer. ¿Algo? ¿No era una persona normal? Correcto. Estaba mirando a los niños de una forma que no podía ser humana. ¿De qué forma?
Eso es lo que no puedo decir en detalle. ¿Por qué? Porque aumenta la probabilidad de que aparezca donde las personas que escucharon la historia. Espera, ¿eso significa que también incluye a la gente que está escuchando este programa ahora? Bueno, técnicamente sí. Oye, deberías haber dicho eso antes. Pero te dije desde el principio que si la escuchas, aparece. Lo dijiste, pero debiste enfatizarlo más. Bueno, tranquilo. Al parecer no ha habido muerte, Eso no es muy reconfortante. aunque sí puede darte un buen susto. Oye, las personas con problemas del corazón no pueden con esto. Bueno, sí. Entonces, los niños obviamente salieron corriendo. Por supuesto. Pero el problema es lo que pasó después. ¿Hay más? Esa mujer empezó a acosar a Kanaki. ¿Acosar? Uy, ¿como una acosadora? Sí, no le hace daño directo casi nunca, pero aparece en momentos inesperados o hace sentir su presencia. Eso es mentalmente agotador, ¿no? Súper agotador. Es como sentir que alguien te está vigilando todo el tiempo. Y una acosadora fantasma. La policía no te va a ayudar con eso. Si vas a decir, me está acosando un fantasma, probablemente te manden a otra institución. Cierto. Y lo interesante es que también mencionan la personalidad de esta mujer. ¿Personalidad? ¿Los fantasmas tienen personalidad? Al parecer, sí. Dicen que le gusta que le presten atención, es activa y hasta tiene un lado travieso. Espera, eso suena casi tierno. Con toda. No es tierno. Te está acosando. Pero si es traviesa, no es como una tsundere. ¿Puedes no crear un nuevo género de fantasma tsundere? N no es que esté apareciendo por ti ni nada. Eso da miedo. Pero, ¿no es un poco triste pensar que los fantasmas tienen personalidad? ¿A qué te refieres? Significa que su personalidad de cuando vivían sigue ahí. Ese deseo de atención con la conexión. Ah, ya veo. Pero honestamente, no quiero darle atención. Bueno, sí, eso es cierto. Y el problema es que esta mujer también aparece donde las personas que escucharon la historia. Lo que has estado diciendo todo el tiempo. Sí. Kanaki tenía un junior llamado H-kun que le pidió consejo sobre hacer un juego de terror. Ya veo. Entonces le contó solo lo básico sobre esa mujer sin mencionar el nombre. Solo lo básico. Y desde ese día empezaron a pasar fenómenos extraños en la habitación de Achakun. ¿En serio? Solo con lo básico. Sí, se despertaba en medio de la noche y sentía que había algo en una esquina. Parálisis del sueño, pesadillas. Qué mal. Y en la casa de otro conocido llamado Isan también empezaron a pasar cosas raras. ¿Y San también la escuchó? Probablemente. Una noche, su computadora se encendió sola y apareció una pantalla como si una mujer estuviera espiando el contenido. ¿Espiando qué? Bueno, no dieron detalles. ¿No es importante? ¿Qué tal si estaba viendo el historial del navegador? Eso sería terrible. ¿Eso es lo que te preocupa? Sí, porque que un fantasma vea tu historial es súper vergonzoso. Bueno, es cierto. No quieres que piense así, que esta persona ve esto todas las noches. ¿Ves? Pasar vergüenza incluso después de morir sería el infierno. Bueno, pero el que está pasando vergüenza eres tú. Cierto, no. Y también, el agua de la cocina empezaba a correr sola en medio de la noche. Eso es un desperdicio de agua. No puedes cobrar el agua a un fantasma. ¿Te seguirás si te mudas?
Probablemente sí. Dijo que acosa. ¿Viste? Entonces, aunque pagues depósito y renta para escapar, ¿no sirve de nada? Exacto. Es lo peor. Y lo especial de esta historia es que tiene una regla llamada Ahosora Kaidan que permite obras derivadas. ¿Obras derivadas? ¿Como ilustraciones? Sí, ilustraciones, transcripciones, escritas, adaptaciones a manga, videos de lectura. Todo está permitido si no es con fines comerciales. ¡Qué generoso! Y por eso se ha difundido muchísimo en redes sociales. Una historia de terror que se propaga de boca en boca es muy tradicional. Pero con esa mujer, dicen que la mujer también aparece donde las personas que hicieron reescrituras o transcripciones. ¿Solo por escribirla? Sí, no. Como suelen pasar cosas malas, la gente tiende a evitar reescribirla. Entonces nosotros que estamos hablando de esto ahora, Bueno, en cierto sentido, ya lo asumimos. Lo asumimos. Yo no estaba informado. Pero te lo dije desde el principio. Lo dijiste, pero debiste explicarlo mejor. Bueno. Pero esto es básicamente el mecanismo de propagación de las leyendas urbanas. Con la premisa de si la escuchas, aparece, o si la cuentas, aparece, la gente quiere contarla. Ah, cierto. Con una mentalidad de tú también vienes conmigo. Exacto. Y quien la escucha también quiere contársela a alguien más. Es como una estructura de pirámide. Una pirámide de historias de terror. pero en realidad, no sabemos si aparece o no. Ese es el punto. Hay reportes de que apareció, pero no está científicamente verificado. Pero es verdad que la gente que la escucha tiene parálisis del sueño o pesadillas. Sí, Gunther. No sabemos si es un efecto psicológico o si realmente hay algo ahí. Como el fantasma de Schrödinger. ¿No sabes hasta que lo observas? Sí, no lo sé de la nena. Pero no quieres observarlo. Definitivamente, no. Pensar, ¿aparecerá esta noche? Mientras intentas dormir es lo peor. Definitivamente dificultaría conciliar el sueño. Baja la calidad del sueño y afecta tu salud. Entonces, indirectamente, sí está afectando la salud. ¿Se podrá demandar al fantasma por daños y perjuicios? ¿Algo enviarías la demanda? ¿Al más allá? No llegaría. Esta historia fue adaptada a un drama en 2021. ¿En serio? ¿Y en televisión abierta? Sí. Sí. No sé. En ABC TV. Increíble. Una historia de terror de tweetcasting convertida en drama de TV.u. Son los tiempos. El contenido nacido en Internet está avanzando hacia los medios masivos. ¿Y de qué trataba? Era una historia original, basada en otra historia, llamada La Casa, que ya no le importa a nadie. Y esa mujer. La casa que ya no le importa a nadie. ¡Qué título tan extraño! Esa también es una historia peligrosa. Del tipo si la escuchas, ¿aparece? No, esta es diferente, pero peligrosa en otro sentido. ¿En qué sentido? Bueno, había una casa normal, que se usaba como estudio fotográfico. Un estudio fotográfico. De esos para filmaciones. Tom. Sí, no tenía ninguna historia rara y normalmente se usaba para filmaciones audiovisuales. Bueno, hay demanda para eso. En una ocasión, para una revista o programa de TV nocturno, decidieron hacer un reportaje de lugares embrujados con un grupo de ídolos locales. Ya veo. Y decidieron filmar en ese estudio, fingiendo que era un lugar embrujado. ¿Fingiendo? Sí, inventaron una historia de que el acosador de la hija mayor de la familia que vivía ahí masacró a toda la familia en un día lluvioso. Uf, eso es completamente falso.
Es fraude. Bueno, ese tipo de cosas pasan seguido en estos programas. Sí, pasa, toca. ¿Pero está bien hacer eso? Dejando eso de lado, el problema es lo que pasó después. ¿Qué pasó? Durante la filmación, una de las idols de repente empezó a rascarse el cuello con las uñas hasta sangrar. Y cancelaron la filmación. Por supuesto. ¿Pero eso significa que apareció algo real? No lo sabemos. Pero la estructura es, filmaron con una historia falsa y apareció algo real. Como si la mentira invocara la verdad. Exacto. Y el rumor se propagó, así que luego un club de cine de una universidad quiso filmar una película de terror ahí. No aprendieron la lección. O más bien, querían filmar ahí precisamente por los rumores. ¿Y qué pasó? Durante la filmación, el monitor empezó a distorsionarse y encontraron a un miembro del equipo que debía estar durmiendo en otra habitación, inconsciente en la sala del primer piso. ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! Entonces alguien gritó, todo es mentira. La historia era falsa desde el principio. Esto es solo un estudio fotográfico. Normal que gritara. Pero entonces, una voz espeluznante dijo esas cosas ya no le importan a nadie. ¡Uy! ¡Uy! Y en la entrada había personas vestidas completamente de negro, amontonadas y riendo. Amontonadas riendo. Puedo visualizarlo. Esta es una historia sobre algo que empezó como mentira, pero se convirtió en un fenómeno real, al ser contado una y otra vez. ¿Las leyendas urbanas se materializan? Exacto. Entre más gente lo cree, más real se vuelve. Eso en cierto sentido se puede explicar científicamente. Es psicología de grupo. Si todos piensan que va a aparecer, realmente sienten que apareció. ¿Como el placebo al revés? Sí, el efecto nocebo. Ya veo. Pero hay fenómenos que no se pueden explicar así. Cierto. Como lo de encontrar a alguien inconsciente, no tiene explicación. Por eso da miedo. Bueno, alejémonos un momento de las historias de terror. Sí, buena idea. Estar hablando de cosas de miedo todo el tiempo es agotador mentalmente. Así que vamos a escuchar una canción. Oh, qué canción. La canción de hoy es Oshirirai. Oshire y In. Ya el título suena sospechoso. Es una canción con un ambiente extraño. Quizás es perfecta para después de una historia de terror. ¡Oh! Exacto. Tiene un toque cómico, así que creo que ayuda a relajarse. Aunque el título suena como si algo fuera a salir del armario. Pero aunque salga algo, solo tienes que decir y listo. Top. Cierto, no se siente tan serio. Bueno, aquí va. Oshir in on.
después de escuchar la canción y calmarnos un poco. Sí, fue una buena canción. Me relajé un poco. Pero pensándolo bien, Magabanashi es un contenido increíble. Llevar transmitiéndolo desde 2016 es impresionante. Y con más de 3000 historias, tener tanto material para un programa semanal es increíble. ¿Cómo las recopila Kanaki? Parece que las recopila por su cuenta. Evidencias personales, historias que escuchó. Como un coleccionista de historias de terror tonto. Exacto. Y su compañero, Kato Yoshiki, es crítico de cine y reacciona como oyente. Es bueno tener al narrador y al oyente, como el Rakugo. Pero a diferencia del Rakugo, esto está basado en hechos reales. Las historias de terror basadas en hechos reales dan más miedo que la ficción. Lo sé, no sé. Pensar esto realmente pasó te da escalofríos. Y la regla de Aosora Kaidan, que permite obras derivadas, también es interesante. Sí, normalmente el contenido está muy protegido por derechos de autor. Sí, Paintball. No lo uses sin permiso, amo. Pero Magabanashi dice úsalo libremente, si no es con fines comerciales. Y así se propagó y aumentó su popularidad. Sí, gente dibujando, haciendo mangas, subiendo videos de lectura, se difundió de muchas formas. Como Creative Commons. Exacto, una fusión entre historias de terror y código abierto. Pero es irónico que solo esa mujer sea evitada para reescrituras. Te dicen úsalo libremente, pero si lo haces, te maldicen, así que nadie lo hace. Es la mejor protección. Más fuerte que los derechos de autor. No prohibida la reproducción sin permiso, sino si la reproduces serás maldecido. Totalmente efectivo. Sí, y Magabanashi también ha sido publicado en libro. ¿En serio? ¿Cómo son? En 2024 salió una adaptación al manga llamada Magabanashi. Historias de terror reiwa que se propagan en redes sociales. Una adaptación al manga. Sí, incluye 11 experiencias de terror seleccionadas de más de 400 historias. 11 . Seleccionaron bastante. Palo mal punto. Bueno, si hicieran manga de las 400, no sabríamos cuántos volúmenes serían. Y salió una segunda parte, ¿verdad? Sí, Magabanashi 2 salió en noviembre de 2024. Se vende bien. Y lo más impresionante es Magabanashi, que salió en marzo de 2025. Hay un escritor de terror llamado Nashi y escribió esta obra. Es un documentario de terror que entrevista a oyentes que escucharon el episodio de Magabanashi, un episodio que no existe. Documentary. Un falso documental. Sí, Noan. Ya la premisa de escuchar un episodio que no existe es aterradora. Es como el video maldito de The Ring. Similar. La historia de personas que vieron o escucharon algo que no debería existir. Y los lectores terminan conociendo el contenido de ese episodio que no existe. Exacto. Así que los que lo leen también... Uf, eso es trampa. Desde su lanzamiento, ha tenido reacciones como da demasiado miedo y deberían hacerse responsables, y ya se decidió reimprimir. Lo de hacerse responsables, aunque la gente lo leyó por voluntad propia. Bueno, sí, pero que haya tanta reacción significa que realmente dio mucho miedo. Un éxito total como contenido de terror. Exacto. Entiendo. Y Kanaki, el presentador principal de Magabanashi, parece estar pasando por un momento difícil. ¿Difícil? Fue llevado al hospital de emergencia y hospitalizado,
Así que Magabanashi está en pausa. Oh no, eso es preocupante. ¿Qué pasó? No se sabe con detalle, pero parece que su salud se deterioró. Después de recopilar y contar más de 3000 historias de terror, algo tenía que pasar. Bueno, no sabemos si esa sea la causa. Pero los narradores de historias de terror arriesgan sus vidas en cierto sentido. Recopilar historias de terror y contarlas significa acercarse a esas cosas aterradoras. Es cierto. Mire, se acercan voluntariamente a lo que la gente normal evita. Y como con esa mujer, hay cosas que aparecen si las cuentas. Conviven con el riesgo. Pero aún así seguir contándolas es admirable. Las historias de terror, en cierto sentido, ayudan a aliviar el miedo al compartirlo. Es más llevadero decir, qué miedo entre todos que guardártelo solo. Exacto. Así que los narradores de historias de terror son necesarios para la sociedad, en cierto sentido. ¿Como consejeros del miedo? Sí. Ponen el miedo en palabras y lo comparten con todo. Espero que Kanaki se recupere pronto. De verdad, creo que hay muchos oyentes esperando su regreso. Y hablando de noticias recientes del mundo de las historias de terror. Sí, En agosto de 2025 hubo un gran premio de historias de terror de Junji Inagawa. Junji Nagawa, una leyenda. Sí, y quien ganó fue alguien llamado Dr. Makidashi. ¿Doctor? ¿Es médico? Sí, es rapero, psiquiatra y narrador de historias de terror. Tiene una carrera muy diversa. Tiene demasiados títulos. Lo sé. No sé cuál es su profesión principal, Dio. Que un psiquiatra cuente historias de terror tiene profundidad. Las historias de terror contadas por alguien que conoce la oscuridad de la mente humana deben tener otro tipo de terror. Cierto. Puede contar historias de que los humanos dan más miedo que los fantasmas. Y en noviembre de 2025 hubo una competencia llamada Kaidan Saikyosen 2025. Saikyosen suena como un torneo de artes marciales. Es donde los narradores de historias de terror compiten con sus relatos. ¿Cómo se decide el ganador con historias de miedo? Supongo que por jueces y la reacción del público. Se decide por el volumen de gritos como "ah" o "kia". Eso también sería interesante. El ganador fue Yoshida Takeshi, quien obtuvo el título de séptimo Saikyon. Séptimo tiene historia. Anta, onta. Al somidio grano con un... Tiene historia. Sí, en el mundo de las historias de terror también hay campeones. Como un cinturón de campeonato en artes marciales. Aunque no quisiera tener un cinturón de Saikyoi. cierto, Angamizou. Parece maldito. Los narradores de historias de terror, en cierto sentido, hacen negocio con maldiciones. Es un mundo increíble. Bueno, ya es hora de terminar. Hoy hablamos de esa mujer de Magabanashi y del mundo de las historias de terror. ¿Qué tal estuvo? Honestamente, me preocupa poder dormir esta noche. Bueno, sí, pero que nosotros hayamos hablado de esto significa que los oyentes también lo escucharon. ¿Nos llevamos a todos? No, no lo digas, así que suena feo. Digamos que vamos a asustarnos juntos. Intentas verlo positivamente. Es que las historias de terror, al final, son por curiosidad morbosa. Escuchas sabiendo que da miedo, y luego compartes que dio miedo. ¿Eso es lo divertido? Como una montaña rusa. Exacto. Es entretenimiento para disfrutar el miedo de forma segura. Pero dijiste que esa mujer no es segura. Bueno, eso es bajo tu propio riesgo. Me pasaste la responsabilidad. Pero oye, no han muerto personas. Ya lo habías dicho antes. Es importante, así que lo dije 2 veces. Bueno, puede que te asustes.
Sí, no. Si esta noche despiertas y sientes que hay algo en una esquina de tu cuarto, piensa que es tu imaginación. ¿Se puede resolver con esta imaginación? Es mejor hacerlo. Dicen que si te preocupas mucho, aparece mal. ¿Eso tiene fundamento? No, pero la mentalidad es importante. Bueno, aquí termina el programa de historias de terror de hoy. Estuvieron con ustedes, Casey y... Haru, Nos vemos la próxima. buenas noches. Que tengan dulces sueños. No creo poder tener dulces sueños. Eso no lo sé. ¡Qué frío! Hasta luego. Adiós.